Para el día de hoy quiero hablar acerca de Juan 15 y para esto voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas porque cada semana estoy compartiendo un nuevo episodio de podcast que estoy seguro va a edificar tu fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Este texto es bien interesante porque el Señor Jesús, con la vid verdadera, nos muestra una enseñanza muy enriquecedora y es obvio que Él, como la vid verdadera, como el tronco principal, como el hijo natural de Dios, pues entonces nosotros, nacidos por el Espíritu, podemos llegar a ser parte de sus ramas. Podemos ser como Él es, compartir su misma naturaleza. Ayer en la iglesia hablaba acerca del hecho de que cuando Eliseo hizo flotar el hacha, lo que hizo básicamente fue transferirle la propiedad de poder flotar de la vara de madera a el pedazo de hierro. Es imposible que un pedazo de hierro pueda flotar. Sin embargo, el poder de Dios actuando en la vida de Eliseo hizo que las propiedades de la vara de madera, que sí puede flotar, sean transferidas al pedazo de hierro. De la misma forma, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, nos da el acceso a compartir su naturaleza. Ahora nosotros, de ser muertos en nuestros delitos y pecados, entonces pasamos a estar en vida eterna, a una comunión plena con el Padre Celestial. Y la evidencia de que esa comunión es plena, la evidencia de que esa comunión es genuina, es real, es cuando nosotros llevamos mucho fruto. Y leyendo aquí Juan 15, son solamente 17 versículos, dice que estando en Jesús, entonces nosotros le damos la oportunidad a Dios Padre de trabajar en nuestras vidas. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Y ya ahí desde el versículo 2 podemos ver que el factor común en esta historia o en esta ilustración acerca de cuál es nuestra relación con Dios a través de Jesucristo es que uno se entrega a Dios a través de su Hijo Jesús y entonces Dios es el que comienza a hacer la obra en nosotros. Dice aquí la palabra que Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Un corte es el factor aquí. Y poda, otro corte, las ramas que sí dan fruto. Entonces, el factor común es que vamos a ser cortados. Dice la palabra que la palabra de Dios es una espada más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y los tuétanos, lo profundo del hombre, y discierne los pensamientos. O sea que cuando nosotros entramos en contacto con la palabra de Dios, cuando nosotros entramos en contacto, recibimos su palabra en nuestros corazones y en el momento de que leemos la palabra de Dios y meditamos en ella, la espada de Dios, la palabra de Dios va a cortar nuestras vidas. Simplemente en algunos este corte va a ser que es para separación. Hay personas que simplemente no pueden obedecer el comando de Dios, no pueden obedecer la orden de Dios porque el Espíritu de Dios no habita en ellos y por lo tanto cuando entra en contacto con la palabra, estas son las personas que ustedes ven que por un tiempo creyeron, por un tiempo se hicieron llamar cristianos, por un tiempo decidieron seguir a Cristo, pero realmente como la palabra no habitó en ellos, simplemente fueron cortados. Y está aquel, porque es nacido del Espíritu, tiene una naturaleza nueva, pues entonces el corte que recibe es para que dé mucho más fruto. Por el mensaje, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El mensaje de la palabra de Dios poda. El mensaje de la palabra de Dios purifica. En estos días de verano nosotros hemos estado aquí en la iglesia haciendo unas iniciativas acerca de jardinería y es interesante lo que se puede aprender para alguien, por ejemplo, en mi caso, que nunca tuve una experiencia previa sobre jardinería, como un árbol que va a dar fruto, el labrador, el jardinero, tiene que estar observando constantemente de que la mala hierba no le ahogue, no crezca a su lado y si ya creció, que no le envuelva y si ya le envolvió, entonces deshacerse de la mala hierba con mucha delicadeza para que no afecte la planta y no afecte el fruto que la planta está produciendo. Entonces es la labor que tiene Dios en la vida del creyente. Esa es la labor del Padre Celestial en nuestra vida. Él se va a encargar de que todo aquello que afecte el fruto en nosotros sea quitado, sea cortado. ¿Y cuáles son esas cosas de nuestra vida que por amor a Dios nosotros tenemos que renunciar a ellas? ¿Cuáles son esas cosas que por amor a Dios nosotros debemos decir que no para agradar a Dios? Piensa en esto. Para poder permanecer en Cristo, necesitamos permitirle al Padre Celestial que nos pode, que quite aquellas cosas que no nos convienen. En otro lugar en la Escritura dice la palabra
que es mejor entrar al cielo manco, cojo, visco, que entrar al infierno con todas las extremidades. Es decir, que aquello que entra a nuestros ojos, aquello que nosotros accionamos, aquellas cosas que no nos convienen, es mejor uno cortarlo, en pocas palabras, o en otras palabras, mejor dicho, deshacerse de esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero para saber que estas cosas van en contra de la voluntad de Dios, necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios. Necesitamos estar en una oración constante, necesitamos estar en una lectura constante de la palabra de Dios para saber cuáles cosas pueden permanecer allí y cuáles cosas deben ser desechadas. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la corta de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí.